El impacto de la pandemia de la COVID-19 en la enseñanza remota de emergencia de inglés como lengua extranjera, un estudio cualitativo. Esta presentación está basada en un trabajo de investigación realizado por Irene Paula Gallegos Ibarra y Cristina Aránzazu Huertas Abril de la Universidad de Córdoba. Yo soy Cristina y comenzaré con la primera parte de la presentación y posteriormente mi compañera Irene procederá con la presentación de resultados y discusión. Este estudio exploratorio cualitativo tiene como objetivo analizar el impacto de la pandemia derivada del coronavirus en el sector educativo, concretamente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en educación primaria. Tras implantar el estado de alarma en España en marzo de 2020, los centros educativos se vieron obligados a pausar su actividad. Durante las 2 primeras semanas de confinamiento, los alumnos no recibieron clases, aunque se mantuvieron en cierto contacto con sus profesores. La Administración, no obstante, viendo que el confinamiento iba a prolongarse en el tiempo, dio a los docentes una serie de directrices para que continuaran con la docencia de forma telemática. En este contexto, y para conocer más sobre cómo los docentes lidiaron con esta situación y se reincorporaron en septiembre de 2020 a las clases presenciales, se han llevado a cabo entrevistas semiestructuradas con profesores de inglés de educación primaria, que han impartido clases durante este periodo de confinamiento en la provincia de Córdoba. El objetivo principal de esta investigación es explorar sus percepciones a raíz de la situación derivada de la pandemia y, posteriormente, realizar una matriz DAFO para presentar y analizar los resultados obtenidos. Con respecto a la fundamentación teórica, como ya he avanzado previamente, en marzo de 2020, a consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19, la imposibilidad de impartir clases de forma presencial obligó a los docentes a readaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que pudiera llevarse a cabo a distancia, lo que se denominó enseñanza remota de emergencia, de acuerdo con Hodges et al. La única manera de hacer esto posible fue recurrir a la tecnología educativa, lo cual supuso un impulso en la transformación digital de los centros. Los profesionales de la educación tuvieron que aprender a utilizar nuevas plataformas para compartir información con su alumnado, establecer contactos con las familias de forma más orgánica y más frecuente, diseñar actividades y materiales con las que el alumnado pudiera trabajar de forma más o menos autónoma y planificar un nuevo tipo de evaluación que contemplase todas estas circunstancias. Todos estos cambios en el proceso de enseñanza aportaron, por un lado, nuevas perspectivas y oportunidades educativas que podrían hacer que el alumnado aprendiera cosas nuevas en relación con la tecnología educativa y así también aumentar su motivación, si bien también existieron una serie de retos que los centros escolares tuvieron que afrontar. En este contexto, y considerando la naturaleza social que tiene una asignatura de inglés eh, como lengua extranjera y la necesidad de contacto y socialización entre los alumnos, la limitación de contacto dificultó el desarrollo de las destrezas, especialmente las orales. Además, Turchi et al. Destacan la importancia de la cultura que se crea en el aula, difícil de recrear a través de una pantalla. Así, este distanciamiento tuvo su efecto sobre la dimensión social de la educación, puesto que se produjo una situación de cierta pérdida. Teniendo en cuenta el contexto de esta investigación, el objetivo principal es determinar hasta qué punto se ha visto afectada la enseñanza del inglés por la pandemia, según las percepciones de los docentes, para posteriormente mostrar los resultados en 4 categorías clave: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y así poder hacer una matriz DAFO. Con respecto a la metodología, este estudio cualitativo de carácter exploratorio, como hemos avanzado, pretende entender y analizar las percepciones de los docentes de inglés como lengua extranjera en lo referente a su práctica docente durante y después del confinamiento derivado de la COVID-19 en Córdoba, España, atendiendo a las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia, con un total de 11 participantes, cuyo criterio de selección se basó en proximidad, voluntad de participación y ser docente de inglés como lengua extranjera en educación primaria durante o después del confinamiento en Córdoba, España. Con respecto a la distribución, el 63,64% de los participantes eran mujeres. Además, el 72,73% tenían más de 10 años de experiencia docente. Y con respecto a los centros educativos en los que trabajaban, el 72,73% de los profesionales contaban con más de un grupo por nivel y finalmente el 45,45% de los participantes trabajó en el mismo centro educativo durante y después del confinamiento. Con respecto al instrumento, para la obtención de los datos se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad, de modo que se pudiera ahondar en las respuestas, y todas las entrevistas se articularon en torno a 3 ejes fundamentales: cuestiones demográficas,
incluyendo la experiencia laboral y características del centro educativo, preguntas sobre la práctica docente de la asignatura de inglés y preguntas sobre la práctica docente durante y después del confinamiento. Con respecto al análisis de datos, para el análisis de las entrevistas se empleó el análisis de contenido de las respuestas proporcionadas por los participantes, se establecieron una serie de categorías y subcategorías y para ello se utilizó el software en vivo, que permite tratar información cualitativa obtenida de varios medios textuales de una forma más efectiva. Tras realizar el análisis de contenido, los datos obtenidos se volvieron a categorizar de acuerdo a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para poder realizar la matriz DAFO. Camaño et al. Definen la matriz DAFO del siguiente modo. Se trata de un mapa a través del que se establecen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en la organización. Un análisis interno y externo del entorno en el que se desarrolla la actividad para mejorar su funcionamiento y posicionamiento. Es una herramienta de estudio de la situación de empresas, instituciones, proyectos o personas, analizando características internas y situaciones externas. Y en el ámbito de la educación, la matriz DAFO, de acuerdo con Moral et al., se está utilizando en el mundo de la educación para evaluar programas, situaciones, actuaciones, experiencias, cursos, con el objetivo de realizar un análisis en profundidad, detectar necesidades, buscar estrategias y realizar propuestas de mejora. Hola a todos, mi nombre es Irene Paula Gallegos Ibarra y voy a continuar la presentación a partir de la sección de resultados. En esta diapositiva podemos ver un mapa mental que se ha hecho a partir de las aportaciones de los docentes participantes de ese estudio en las entrevistas semiestructuradas, donde podemos encontrar una idea principal, que es la enseñanza remota de emergencia del inglés en educación primaria, y cómo a partir de ahí y de las ideas aportadas por los docentes hemos establecido distintas categorías. Algunas de ellas además tienen subcategorías, como es por ejemplo el caso de recursos. En esta sección podemos encontrar información sobre cómo se han llevado a cabo las sesiones, qué materiales se han utilizado con los alumnos para trabajar de forma online, qué recursos han sido necesarios, es decir, aplicaciones, páginas web, dispositivos digitales, acceso a Internet. Además, otra categoría que también se subdivide es el tema de recursos humanos, donde podemos encontrar la coordinación con el profesorado, que ha sido de gran utilidad y que ha mejorado muchísimo durante el confinamiento, puesto que era necesaria una readaptación de la metodología casi diaria. Además, también hablamos de agentes externos que han colaborado para que las sesiones online pudieran llevarse a cabo con el alumnado, como es, por ejemplo, la administración educativa y la ayuda de vecinos que aportaban materiales para que los alumnos pudieran seguir trabajando desde casa, como pueden ser dispositivos digitales o internet, y también las familias actuando como nexo de unión entre familias y centros para que los alumnos pudieran seguir trabajando desde casa. Además, el confinamiento se subdivide en dos subcategorías también, como es durante el confinamiento, que hace referencia a la enseñanza online, y después del confinamiento, que nos lleva otra vez a la categoría de vuelta a las clases presenciales. Este análisis de contenido que se hizo en función de las ideas aportadas por los docentes, luego también nos llevó a hacer un análisis semántico, donde se destacan algunas de las ideas más repetidas durante esas entrevistas. Por ejemplo, la palabra inglés fue la más repetida, puesto que estamos hablando de la asignatura de inglés. Luego también se habló mucho de confinamiento, niños, clase y mejor, entre otras palabras. Y esto nos llevó también a conocer cuáles eran las ideas más frecuentes y las más importantes para el profesorado que participó en el estudio. Además, también elaboramos esta tabla donde podemos encontrar distintas categorías en las que clasificar las ideas aportadas por los docentes, donde hablamos de, por ejemplo, sesiones, coordinación de profesorado, vuelta a las clases presenciales o descubrimientos durante el confinamiento, entre otras. En la segunda columna podemos encontrar el número de recursos codificados, lo que quiere decir que todos los participantes del estudio, que fueron 11, mencionaron ideas que se podían clasificar en alguna de estas categorías. Por otra parte, en la tercera columna encontramos el número de referencias codificadas, es decir, el número de veces que se hablaba de ideas que entrasen en cada una de estas categorías. Y por último, en la última columna tenemos la columna de porcentajes, que es el equivalente en porcentaje de los datos de la tercera columna. Además, hemos presentado los datos en formato de matriz DAFO, donde encontramos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, donde clasificamos algunas de las ideas más importantes. Por ejemplo, en el caso de debilidades encontramos la dependencia del alumnado debido a su corta edad y lo difícil que resultaba llevar a cabo clases de forma online y a distancia, porque no tenían la autonomía necesaria para trabajar de este modo. Por otra parte, la mala conexión y la falta de recursos han sido algo que ha imposibilitado que en muchas ocasiones se llevaran a cabo las clases y que los alumnos pudieran realizar actividades desde casa. También la utilización de aplicaciones que no eran intuitivas tanto para el alumnado como para el profesorado y que por lo tanto dificultaban y ralentizaban el proceso. Y la falta de motivación, puesto que un alumno de primaria no está preparado para llevar a cabo sesiones presenciales online durante muchas horas y está trabajando durante mucho tiempo delante del ordenador.
Por otra parte, tenemos una serie de amenazas que se han presentado durante el proceso, como es, por ejemplo, el absentismo, puesto que muchos alumnos no estaban acudiendo a las clases o aportando las tareas que se le pedían desde el centro o en contacto con los profesores, dado que los padres no actuaban de nexo de unión. También la falta de información respecto al progreso del alumnado ha hecho difícil que el profesorado conociera cómo verdaderamente estaban trabajando los alumnos desde casa. Y también podemos mencionar la falta de apoyo familiar, puesto que muchos de ellos no tenían habilidades digitales o no conocían la enseñanza del inglés, así como el proceso de evaluación, que ha sido mucho más laxo, dado que la administración educativa pidió a los docentes que se centraran sobre todo en las notas obtenidas en el primer y segundo trimestre para evaluar el tercer trimestre, dado la dificultad de la situación en la que nos encontrábamos. Esto puede haber hecho que, al haber bajado el nivel de exigencia del alumnado, este haya adquirido menos competencias de las que se esperaban a final de curso. Las fortalezas de las que podemos destacar de este estudio son las guías adaptadas que ha elaborado el profesorado para que los docentes, para que las familias y los alumnos pudieran seguir con las clases de forma online y desde casa, de forma pautada y guiada. También la mucha cooperación docente que ha tenido lugar durante el confinamiento, lo cual ha hecho que las clases estuvieran muy adaptadas y que todos estuvieran trabajando en la misma línea. Además, también las ayudas por parte de la administración han favorecido que los alumnos que no tuvieran estos recursos, como pueden ser tablets u ordenadores o acceso a internet, ahora los tuvieran. Y el rediseño de la evaluación para que fuera más justa, que ha demostrado que los docentes son capaces de identificar las necesidades de su alumnado y adaptarse a ellas de forma eficaz. Y por último tenemos las oportunidades, donde mencionamos la motivación que proporciona a los alumnos en la utilización de las TIC en clase, la digitalización acelerada del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya venía de años atrás, pero que gracias al confinamiento se ha acelerado y ha forzado que los docentes estén preparados para llevar a cabo este tipo de sesiones, y el descubrimiento de aplicaciones y páginas web que se utilizaron durante el confinamiento y que los docentes han disfrutado y que por lo tanto quieren seguir manteniendo en sus sesiones presenciales. Todo esto nos lleva a hacer una discusión de los resultados, basándonos también en los resultados obtenidos por otros estudios, como es, por ejemplo, en el caso de habilidades, la idea de que a mayor edad, mayor independencia para trabajar de forma online y a distancia, que coincide con otros estudios. También la utilización de dispositivos de vecinos, que pasaba en otros países durante el confinamiento. En el caso de las amenazas, muchos docentes también se han dado cuenta del absentismo, que no ha sido algo solamente que ha pasado en España, y que tampoco tenían recursos en casa o una falta de rutina que ha imposibilitado que los alumnos fueran capaces de seguir el ritmo. Por otro lado, el tema de las fortalezas también ha sido algo que coincide con otros estudios en cuanto al esfuerzo docente y las ayudas por parte de la administración, entre otras, y en cuanto a las oportunidades que se han conocido a partir de esta situación de emergencia de aprendizaje, pues la enseñanza online considerada como una buena alternativa y el apoyo de un profesor, que no ha surgido en este estudio, pero sí en otros, donde se plantea la idea de que en futuros acontecimientos similares a la pandemia se considerase la ayuda de un profesor particular en el domicilio donde hubiera un niño, por ejemplo, con necesidades educativas especiales. Con todo esto podemos llegar a una serie de conclusiones en las que nos basamos las prestaciones del profesorado, en cuanto a que efectivamente ha habido cambio en la metodología, que se han creado nuevos materiales y recursos, se han hecho menos sesiones, se ha habido una difusión masiva de materiales a los alumnos, más coordinación docente y con las familias, y ha habido una falta de rutina por parte del alumnado que ha hecho difícil la reincorporación a las clases presenciales. Finalmente les dejamos esta diapositiva con algunas de las referencias que han sido utilizadas para esta presentación. Y por último, esta diapositiva, donde pueden encontrar información de contacto de Cristina Huertas y de mí, en caso de que tengan alguna duda relacionada con este tema, y esperamos que la presentación les haya resultado atractiva y útil.